Fundamentos. Edificando sobre la verdad de la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Fundamentos. Enseñanzas bíblicas que edifican la mente, afirman el corazón y fortalecen la fe. Con el pastor Jorge Castañeda. Les invitamos a escuchar el programa de hoy. Que el Señor les bendiga. Les damos una cordial bienvenida al inicio de esta serie de programas donde vamos a explorar las Sagradas Escrituras. Apreciamos profundamente su interés por aprender la palabra del Señor. Muchas personas, al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, cuando intentan acercarse a ella encuentran dificultades. No saben por dónde empezar, no logran ubicar sus libros, leen algunos capítulos aquí y allá, no comprenden lo que están leyendo y entonces poco a poco se desaniman. Y debemos decir algo importante, eso es completamente natural si no comprendemos, con la ayuda del Señor, los fundamentos más básicos de la Biblia. Por eso, antes de entrar en el estudio detallado de cada sección, necesitamos responder una pregunta esencial. ¿Qué es realmente la Biblia? Si entendemos su estructura, su propósito, su unidad, leerla dejará de ser intimidante y comenzará a ser una experiencia más clara y edificante, que es el propósito cuando nos acercamos a ella. Miremos algunas de sus características principales. La primera es que la Biblia es un solo libro con un solo autor. La Biblia no es una colección desordenada de escritos religiosos, aunque no negamos que fue escrito por muchos hombres, a los cuales Dios usó como instrumentos. Tiene a Dios como su autor principal. Por eso es un solo libro con un solo autor. Esto hace que su contenido, aunque variado en estilos, en épocas, sea de una misma categoría y guarde unidad temática y doctrinal. Segundo, la Biblia es un escrito hecho a lo largo de 1700 años aproximadamente. Es un solo libro, compuesto por muchos, por 66. Y sin embargo, debemos entender que fue escrito a lo largo, comprende muchos más años, pero fue escrito en un periodo de 1700 años desde que se empezó a escribir el primero hasta que se escribió el último aproximadamente. Desde Moisés, el escritor del primer libro de la Biblia, alrededor del siglo XV antes de Cristo, hasta el apóstol Juan, a finales del siglo I después de Cristo, Dios fue revelando su verdad de manera progresiva. Piense en esto: diferentes siglos, diferentes épocas, diferentes autores, culturas, diferentes contextos, escritos bajo distintos imperios que surgieron durante este periodo, que se fueron de la historia durante este periodo, y sin embargo, la Biblia tiene un mensaje coherente en todas sus páginas. Es un libro maravillosamente dado por Dios, en el que, si fuera un libro común, esperaríamos encontrar muchos temas, quizás contradicciones, pero no la Biblia. La Biblia no tiene ideas contradictorias, no es una acumulación accidental, llamémosle, de documentos antiguos, religiosos, de una nación por allí escondida. Es más bien la revelación de la palabra de Dios progresivamente. Dios no quiso revelar todo en un momento. Quiso revelarse Él, revelar su voluntad
a lo largo de muchos años. Él fue desplegando paso a paso, generación tras generación, la revelación de Él mismo, de su propósito, de su voluntad. Esto ya nos muestra algo muy importante de la Biblia. La Biblia tiene un progreso, un desarrollo, tiene continuidad. Entendamos también que la Biblia narra aproximadamente 4.000 años de historia, especialmente la historia redentora. Es decir, todos los sucesos de la Escritura, claro, guardando proporción con lo que nos habla de lo eterno, abarcan un periodo aproximado de 4.000 años de historia. El contenido histórico de la Biblia abarca esos años aproximadamente de la historia humana, desde la creación del mundo, Génesis 1, hasta el primer siglo de nuestra era, es lo que abarca el contenido de la Biblia. Pero debemos hacer una aclaración que quizás es algo donde las personas tropiezan, y es que la Biblia no narra toda la historia universal, sino que enfoca, hace un zoom sobre de esa historia universal, sobre la historia de la redención o de la salvación. No registra todos los acontecimientos del mundo antiguo. Es probable, claro y muy cierto, que alrededor de las historias bíblicas había más historia en todo el mundo, pero en un sentido no fue el interés de la Biblia relatarnos todos los sucesos de la historia universal. No pretende la Biblia narrar cada civilización, cada guerra, cada evento cultural. La Biblia registra más bien aquello que está conectado o ligado con el propósito redentor de Dios. Es decir, este propósito que Dios tiene de salvar o redimir la humanidad caída. Por eso, cuando hablamos de la historia que narra la Biblia, le llamamos historia redentora. De todo lo que se pudo haber comentado, el Señor quiso revelarnos sobre todo la historia redentora. Esto nos muestra en sus puntos principales la creación, tendrá que ver con eso, la caída del hombre en pecado, cuando el hombre pecó por primera vez y su consecuencia a lo largo de la historia, el juicio de Dios sobre ese pecado, las promesas de salvación, de redención sobre la humanidad, el desarrollo de un pueblo, que ya más adelante veremos, la venida de ese Redentor y el establecimiento de la Iglesia posteriormente como culminación de ese plan. La Biblia entonces no va a responder todas las preguntas históricas, pero sí responderá a las preguntas más importantes. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su estado? ¿Cómo Dios salva a pecadores y restaura lo que fue dañado por el pecado? Como tercero, entendamos que la palabra de Dios fue escrita aproximadamente por 40 hombres. La Biblia fue escrita por 40 autores que Dios usó para ello. Y aquí encontramos algo notable. Ellos no existieron al mismo tiempo. Muchos de ellos no se conocieron. Estuvieron en diferente época, pertenecientes relativamente a la misma cultura, pero con cierta amplitud, no fueron del mismo contexto social, no tuvieron el mismo conocimiento. Entre sus escritores encontramos un pastor o pastores de ovejas, reyes, profetas, pescadores, un cobrador de impuestos como Mateo, un médico como Lucas, rabinos altamente instruidos, y escribieron en distintos lugares, en palacios, en desiertos, en medio de guerras, en prisiones, en viajes misioneros, y sin embargo, como afirmábamos, tiene una unidad temática y doctrinal que es sorprendente. ¿Cómo se explica eso? Bueno, ya lo habíamos dicho, que aunque los escritores fueron humanos, el autor principal es Dios,
quien estaba detrás inspirando su maravilloso libro. La diversidad humana no rompió la unidad del mensaje porque detrás de ellos estaba Dios inspirando todo aquello que Él quiso que usted y yo conociéramos a través de la Biblia. Cuarto, el punto de partida de la escritura. Todo parte con la creación del mundo y un hombre, Adán. Y de ahí en adelante se empieza a tejer la narrativa bíblica. Desde Adán hay un momento importante hasta Noé, en donde la tierra es destruida y hay como un nuevo comienzo. Noé y los descendientes del diluvio. De ahí en adelante, algo muy importante es que la Biblia concentra su atención sobre un hombre, Abraham. Es que de Abraham surge una familia y de esa familia surge una nación importantísima en la Biblia que se llama el pueblo de Israel. A través del pueblo de Israel Dios desarrolla todos sus propósitos, como lo veremos en lecciones posteriores, pero sobre todo a través del pueblo de Israel vendría la salvación del hombre a través de Jesucristo, nuestro Señor. Esto es clave para entender la estructura de la palabra de Dios. La Biblia no se centra en todas las naciones antiguas, se centra en esa línea, en ese pueblo a través del cual vendría el Redentor. Israel, entonces, fue un pueblo creado, fue un pueblo estructurado, llevado, no por mérito propio, más bien fue creado por Dios para ser instrumento del plan divino. Y aquí debemos recordar algo fundamental. Otra vez, ya que esto es así, ya que el punto de partida, Adán, luego Abraham, de allí un pueblo, recordemos entonces que la Biblia guarda esta unidad temática, un solo libro, una sola narrativa, y se perfila siempre a darnos un mismo mensaje. Dos grandes partes en las que está dividida la Biblia. Tenga en cuenta. La palabra de Dios está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra la historia desde la creación hasta el periodo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa historia interesante incluye la creación, historias, leyes, patriarcas, personajes, sacrificios, ofrendas y sobre todo, el Antiguo Testamento es la preparación para la venida de Jesucristo, el Mesías. La otra sección grande de la Biblia es el Nuevo Testamento. ¿Qué nos presenta el Nuevo Testamento? Bueno, los momentos previos a la venida de Jesucristo, el nacimiento o la encarnación y posterior nacimiento de Jesucristo, su vida, lo que llamamos su ministerio, es decir, lo que vino a hacer, su muerte, su resurrección, su ascensión y el inicio y la expansión de la iglesia. Podemos pensar que la primera sección, el Antiguo Testamento, es una preparación. El Nuevo Testamento es como el cumplimiento. Ambos están conectados, uno depende del otro, uno explica al otro y no se pueden separar. Finalmente, la Biblia guarda una unidad orgánica. Tiene un tema central y un personaje central. Aunque la Biblia habla de muchos temas e involucra muchos personajes, la unidad de la Biblia se encuentra en este tema, la redención, o sea, la salvación. Y tiene como personaje principal al Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura apunta y habla de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, a través de personajes, promesas, figuras, sacrificios, símbolos, profecías. Y en el Nuevo Testamento vemos su cumplimiento en la proclamación, en la explicación doctrinal. Cristo no aparece en la Biblia como un personaje secundario, es la clave para interpretar toda la Escritura. Si perdemos de vista esto, la Biblia deja de parecer un conjunto de libros inconexos. Más bien, la podemos ver como una revelación orgánica, coherente y gloriosa.
Entonces, la Biblia es un libro con unidad interna, fue desarrollado a lo largo de los siglos, narra el plan redentor de Dios que culmina en Jesucristo y que revela el propósito salvador de Dios. Como se puede dar cuenta, no estamos ante un libro cualquiera, estamos ante una revelación divina. Y esto exige algo de nosotros, que nos acerquemos a la Biblia no de manera superficial, que no nos acerquemos a ella ocasionalmente, sino con interés, con disciplina y con reverencia. En esta serie queremos ayudarle a entender la estructura de la Biblia, ubicar sus libros, comprender el desarrollo histórico, para que pueda acercarse, leerla y meditarla con propósito. Entender la Biblia no es un lujo, es una necesidad espiritual. Le invitamos a acompañarnos en este gran recorrido por las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos conceda entendimiento y un corazón dispuesto para aprender. Que la verdad estudiada hoy edifique su vida. Esto fue Fundamentos Podcast. Le esperamos en el próximo programa.